Música, hola mis amores. Que la paz, la protección y las bendiciones de Santa Sara estén sobre tu vida, sobre tu casa y sobre toda tu familia. Antes de comenzar este video, quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas con sinceridad en tu corazón. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que los niños que están naciendo hoy son diferentes? Porque escucho eso prácticamente todos los días. Mamás me escriben, papás me escriben, abuelos me escriben, maestros me escriben y todos ellos dicen algo muy parecido. Gitana, no sé cómo explicarlo, pero esa niña parece diferente. Ella piensa diferente, ella siente diferente, ella reacciona diferente. Ella percibe cosas que nadie le enseñó. Y les confieso que durante mucho tiempo yo solo observaba. Escuchaba los relatos, anotaba situaciones, ponía atención, pero en los últimos meses algo empezó a llamarme mucho la atención. La cantidad de relatos aumentó, y aumentó mucho. No estoy hablando solo de niños diagnosticados con alguna condición específica. No, estoy hablando de niños en general. Niños extremadamente sensibles, niños extremadamente intuitivos, niños que parecen absorber las emociones de los ambientes, niños que entran a un lugar e inmediatamente perciben cuando alguien está triste, niños que crean conexiones profundas con los animales, niños que hacen preguntas que dejan a los adultos sin respuesta, y eso me llevó a una reflexión muy seria. ¿Será que estamos viendo a nuestra generación de la misma manera que veíamos a las generaciones anteriores? Porque tal vez el mundo haya cambiado más rápido de lo que nos dimos cuenta, y tal vez los niños hayan cambiado junto con él. Ahora pongan atención porque necesito dejar algo muy claro. Todo lo que voy a decir aquí se enmarca dentro de la espiritualidad. No estoy sustituyendo a médicos, no estoy sustituyendo a psicólogos, no estoy sustituyendo a terapeutas. Cada profesional tiene su importancia. Cada familia debe buscar acompañamiento cuando sea necesario. Pero existe una pregunta espiritual que merece ser hecha. ¿Será que solo estamos viendo una parte de la historia? Porque cuando observo energéticamente a muchos de estos niños, veo algo muy curioso. Veo una sensibilidad extremadamente elevada, como si llegaran al mundo con una percepción que muchos adultos han perdido a lo largo de la vida. ¿Se han dado cuenta de cómo algunos niños pueden quedarse encantados observando cosas simples? El viento moviendo un árbol, un pájaro posándose en el patio, una mariposa, una flor, un animal. Mientras que muchos adultos pasan por todo eso sin siquiera mirar, la espiritualidad me muestra que existe una diferencia importante entre información y percepción. Vivimos en una época donde hay demasiada información, pero poca percepción. Y estos niños parecen venir justamente para recordarnos eso. Ahora hay algo que me impresiona profundamente. Muchas de estas niñas no parecen interesadas en las mismas cosas que fascinaban a generaciones anteriores. Ellas hacen preguntas sobre sentimientos, sobre el propósito, sobre el sufrimiento, sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios, sobre el universo. A veces con 5 años, 6 años, 7 años, y los padres no entienden de dónde salió eso. Porque nadie enseñó, nadie habló sobre eso, pero la pregunta apareció. Y cuando observo eso espiritualmente, siento como si una nueva frecuencia estuviera llegando al planeta. Una frecuencia que no valora solo el tener, sino también el sentir. No valora solo la competencia, sino también la conexión. No valora solo el éxito material, sino también la empatía. Y tal vez sea precisamente por eso que tantas familias estén confundidas. Porque esos niños no encajan fácilmente en modelos antiguos. Ellas desafían los estándares. Ellas hacen que los adultos reflexionen. Ellas obligan a padres y madres a ver la vida de otra manera. Y voy a decir algo que tal vez sorprenda a algunas personas.
La espiritualidad muestra que apenas estamos al principio de este proceso, porque esos niños no encajan fácilmente en modelos antiguos. Ellas desafían los estándares. Ellas hacen que los adultos reflexionen. Ellas obligan a padres y madres a ver la vida de otra manera. Y voy a decir algo que tal vez sorprenda a algunas personas. La espiritualidad muestra que apenas estamos al principio de este proceso, porque lo que muchos están percibiendo hoy se volverá aún más evidente en los próximos años. Veo a toda una generación creciendo, una generación que va a cuestionar muchas cosas, que va a ver el mundo de una manera diferente y que tal vez haya venido justamente para enseñarnos aquello que la humanidad empezó a olvidar. Y es exactamente sobre eso de lo que quiero hablar con ustedes en las próximas partes. Porque lo que la espiritualidad me mostró sobre estos niños me dejó profundamente impresionada. Una pregunta siguió resonando dentro de mí. ¿Por qué parece que cada vez hay más niños diferentes llegando al mundo? Y cuando digo diferentes no me refiero a la apariencia, me refiero al comportamiento, a la sensibilidad, a la percepción, a la forma de pensar, porque algo realmente cambió. Los padres se dieron cuenta, los maestros se dieron cuenta, los abuelos se dieron cuenta, e incluso personas que no conviven directamente con niños empiezan a notar eso. Existe una generación que está llegando que no parece funcionar exactamente de la misma manera que las generaciones anteriores. Y la espiritualidad me mostró algo muy interesante. Cada vez que la humanidad entra en periodos de transformación profunda, nuevas almas empiezan a llegar trayendo frecuencias diferentes. Eso ya ha pasado en otros momentos de la historia, pero ahora hay un detalle: la velocidad de los cambios es mucho mayor. Piensa conmigo. En pocas décadas, la humanidad pasó por transformaciones que antes tomarían siglos. Internet, redes sociales, inteligencia artificial, cambios culturales, cambios familiares, cambios emocionales, cambios espirituales, todo sucediendo al mismo tiempo. Y la espiritualidad muestra que las almas que están llegando ahora parecen venir preparadas para vivir esta nueva realidad. Pero existe un problema. Los adultos siguen intentando entender a estos niños usando referencias antiguas. Y muchas veces eso genera conflicto, porque la niña está viviendo una realidad emocional completamente diferente a la que vivieron sus padres. Veo a muchas mamás diciéndome: Gitana, mi hijo siente todo. Gitana, mi hija se da cuenta cuando estoy triste sin que yo diga nada. Gitana, él entra a un lugar y ya dice que no le gustó la energía. Gitana, ella se conecta mucho más con los animales que con las personas. Y eso aparece repetidamente. Ahora necesito decir algo importante. No toda niña sensible es una niña cristal. No toda niña intuitiva es una niña espiritualizada. Pero la espiritualidad muestra que hay un aumento muy grande de niñas con características que antes eran raras, y eso merece atención. Porque esas niñas parecen tener una necesidad muy fuerte de autenticidad. No les gusta la falsedad. No les gustan las máscaras. No les gustan los ambientes pesados. No les gustan los conflictos constantes. Ellas absorben todo. Y muchas veces absorben más de lo que deberían. Por eso veo a tantas niñas hoy en día sufriendo de ansiedad emocional. No es porque sean débiles, sino porque son extremadamente receptivas. Es como si su sistema emocional siempre estuviera captando señales. Ahora, algo me llamó mucho la atención en esta lectura espiritual. La espiritualidad muestra que muchos de estos niños tienen dificultad para entender la lógica del mundo moderno. Y sinceramente, tal vez eso no sea un defecto. Tal vez sea justamente una señal. Porque el mundo moderno valora la velocidad, la productividad, la competencia, la comparación.
Mis amores, cuando empecé a observar este fenómeno con más profundidad, una pregunta quedó resonando dentro de mí. ¿Por qué parece que cada vez hay más niños diferentes llegando al mundo? Y cuando digo diferentes, no me refiero a la apariencia. Estoy hablando de comportamiento, de sensibilidad, de percepción, de forma de pensar. Porque algo realmente cambió. Los padres se dieron cuenta, los maestros se dieron cuenta, los abuelos se dieron cuenta. Y incluso personas que no conviven directamente con niños empiezan a notar eso. Existe una generación que está llegando que no parece funcionar exactamente de la misma manera que las generaciones anteriores. Y la espiritualidad me mostró algo muy interesante. Cada vez que la humanidad entra en periodos de transformación profunda, nuevas almas empiezan a llegar trayendo frecuencias diferentes. Eso ya ha pasado en otros momentos de la historia. Pero ahora hay un detalle. La velocidad de los cambios es mucho mayor. Piensa conmigo. En pocas décadas, la humanidad ha pasado por transformaciones que antes tomarían siglos. Internet, redes sociales, inteligencia artificial, cambios culturales, cambios familiares, cambios emocionales, cambios espirituales. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Y la espiritualidad muestra que las almas que están llegando ahora parecen venir preparadas para vivir esta nueva realidad. Pero existe un problema. Los adultos siguen intentando entender a estos niños usando referencias antiguas. Y muchas veces eso genera conflicto, porque el niño está viviendo una realidad emocional completamente diferente a la que vivieron sus padres. Veo a muchas madres diciéndome: gitana, mi hijo siente todo. Gitana, mi hija se da cuenta cuando estoy triste sin que yo diga nada. Gitana, él entra a un lugar y ya dice que no le gustó la energía. Gitana, ella se conecta mucho más con los animales que con las personas. Y eso aparece repetidamente. Ahora necesito decir algo importante. No toda niña sensible es una niña cristal. No toda niña intuitiva es una niña espiritualizada. Pero la espiritualidad muestra que hay un aumento muy grande de niñas con características que antes eran raras. Y eso merece atención, porque esas niñas parecen tener una necesidad muy fuerte de autenticidad. A ellas no les gusta la falsedad, no les gustan las máscaras, no les gustan los ambientes pesados, no les gustan los conflictos constantes. Ellas absorben todo. Y muchas veces absorben más de lo que deberían. Por eso veo a tantos niños hoy en día sufriendo de ansiedad emocional. No porque sean débiles, sino porque son extremadamente receptivas. Es como si su sistema emocional siempre estuviera captando señales. Ahora, algo me llamó muchísimo la atención en esta lectura espiritual. La espiritualidad muestra que muchos de estos niños tienen dificultad para entender la lógica del mundo moderno. Y sinceramente, tal vez eso no sea un defecto, tal vez sea justamente una señal, porque el mundo moderno valora la velocidad. Productividad, competencia, comparación. Una de las cosas más impresionantes que observo cuando hablo con papás y mamás es que casi todos ellos cuentan historias parecidas. Y no estoy hablando de personas que se conocen. No estoy hablando de familias de la misma ciudad. Estoy hablando de relatos que llegan de lugares completamente diferentes. Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, y aún así, las historias tienen puntos en común, y eso hizo que pusiera mucha atención, porque la espiritualidad muestra que existen algunas señales que aparecen repetidamente en estos niños extremadamente sensibles. Ahora necesito decir algo importante. Cada niño es único, cada niño tiene su propia personalidad, cada niño tiene su propia misión. Entonces no existe una fórmula ya hecha. Pero existen patrones que aparecen con frecuencia, y el primero de ellos es la mirada. Muchas madres me escriben diciendo: cigana,
Desde bebé parecía que mi hijo me observaba de una forma diferente. Parecía que él entendía más de lo que debería para su edad. Parecía que él me estaba analizando. Y eso es curioso, porque normalmente esperamos que sea el adulto quien observe al niño. Pero muchos padres cuentan exactamente lo contrario. La sensación de que estaban siendo observados por una conciencia muy despierta. Ahora hay otra señal que aparece mucho, la conexión con los animales. Y eso es impresionante. Veo a niños que se acercan a perros agresivos y los animales se calman. Niños que crean lazos profundos con gatos, niños que pasan horas observando aves, niños que sufren cuando ven a cualquier animal herido. Y la espiritualidad muestra que eso sucede porque los animales perciben la energía incluso antes que los seres humanos. Ellos lo sienten, ellos captan, ellos reconocen. Por eso, muchos de estos niños crean conexiones tan fuertes con ellos. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, la sensibilidad emocional. ¿Se han dado cuenta de cómo algunos niños entran en un ambiente y de inmediato cambian su comportamiento? Llegan felices. Pero si el ambiente está tenso, se ponen inquietas, irritadas, ansiosas o simplemente quieren irse. Muchos adultos ignoran eso, pero la espiritualidad muestra que algunos de esos niños captan emociones que no han sido verbalizadas. Ellas perciben tensiones, perciben discusiones, perciben tristeza, perciben miedo. Incluso cuando nadie dice nada, y eso puede ser muy difícil para ellas. Porque imagina sentir emociones que ni siquiera son tuyas. Ahora hay otra señal muy interesante. Preguntas profundas. Y cuando digo profundas, son preguntas que dejan a los adultos sin respuesta. Preguntas sobre Dios, sobre el alma, sobre lo que pasa después de la muerte, sobre por qué las personas sufren, sobre por qué existen guerras, sobre por qué algunas personas hacen el mal. Y muchas veces esas preguntas surgen muy temprano, cuando nadie lo esperaba, como si existiera una curiosidad espiritual, natural. Ahora, algo que me impresiona profundamente es la capacidad de percibir incoherencias. Estas niñas suelen observar todo y ellas se dan cuenta cuando el discurso no coincide con la práctica. Si un adulto dice una cosa y hace otra, ellas se dan cuenta si hay falsedad. Ellas se dan cuenta si hay manipulación. Ellas se dan cuenta. Y eso hace que muchas veces parezcan cuestionadoras, pero en realidad solo están observando. Ahora quiero hablar de algo muy actual. Las pantallas, los celulares, las tablets, los videos. La espiritualidad muestra que muchos de estos niños son extremadamente inteligentes con la tecnología. Algunos aprenden solos, descubren funciones, resuelven problemas. Entienden los sistemas muy rápido, pero al mismo tiempo existe un riesgo, porque mientras más sensible es una niña, más absorbe todo lo que consume, y por eso veo una necesidad muy grande de equilibrio. Naturaleza, contacto humano, juegos reales, conversación, presencia, porque estos niños necesitan sentir el mundo. No solo ver el mundo a través de una pantalla. Ahora existe una última señal que aparece con mucha fuerza, la sensación de que ellas vinieron para enseñar algo. Y sé que esto puede sonar extraño para algunas personas, pero muchos padres me dicen: Gitana, después de que nació mi hijo, yo cambié. Después de que llegó mi hija, empecé a ver la vida de manera diferente. Ella me hizo una mejor persona. Y eso me emociona profundamente, porque la espiritualidad muestra que algunos niños llegan no solo para ser educados, sino también para educar emocionalmente a los adultos a su alrededor. Y cuando observo todo esto, siento que hay algo mucho más grande sucediendo, porque esas señales no hablan solo de los niños, hablan de una transformación que está comenzando dentro de las propias familias,
Y en la próxima parte voy a hablar justamente sobre eso. La misión espiritual que la espiritualidad señala para esta nueva generación que está llegando al mundo ahora. Muchas de ustedes saben que yo soy mamá. Y como mamá aprendí algo que ninguna carta podría enseñarme. Ningún libro podría enseñarme. Ningún curso podría enseñarme. Aprendí que los hijos llegan a nuestras vidas para transformarnos. Y lo digo porque muchas veces creemos que solo nosotros enseñamos, pero no es verdad. Los hijos también enseñan, y a veces enseñan mucho más de lo que imaginamos. Veo que eso pasa en mi propia vida, principalmente cuando observamos a los niños que ven el mundo de una manera diferente a la mayoría, porque ellos nos obligan a desacelerar, nos obligan a observar, nos obligan a aprender nuevas formas de amar. Y cuando entré en esta lectura espiritual sobre esta nueva generación, lo primero que apareció fue una palabra: despertar. Porque la espiritualidad no muestra a esos niños como salvadoras del mundo, no. Eso sería simplificar demasiado. Es algo mucho más grande lo que la espiritualidad muestra. Es que ellas vinieron a despertar algo que estaba dormido dentro de la humanidad. ¿Y qué es eso? Empatía, compasión, sensibilidad, presencia, conexión humana. Porque seamos sinceras, mis amores, el mundo se volvió demasiado acelerado. La gente vive corriendo, viven mirando pantallas, viven pensando en la próxima cuenta, en el próximo compromiso, en la próxima preocupación. Y poco a poco fueron olvidando mirarse unas a otras, fueron olvidando escuchar, fueron olvidando sentir. Y la espiritualidad muestra que muchos de estos niños llegaron justamente para interrumpir ese automatismo. Ellas obligan a familias enteras a cambiar la rutina, obligan a los padres a aprender a tener paciencia, obligan a las madres a desarrollar una fuerza que ni siquiera sabían que tenían, obligan a los abuelos a ver la vida de otra manera. Y eso es muy profundo. Ahora algo me llamó mucho la atención. La espiritualidad muestra que muchos de estos niños no vinieron para encajar perfectamente en los sistemas actuales. Y tal vez ese sea justamente el motivo de tanto conflicto. Porque seguimos intentando encajarlas en estructuras que fueron creadas para otra generación. Escuelas, métodos, modelos, expectativas. Todo eso fue creado pensando en un mundo que está cambiando rápidamente. Y esas niñas parecen darse cuenta de eso antes que nosotras. Ahora hay algo muy fuerte que apareció en esa lectura. La espiritualidad muestra que esta nueva generación tiene una necesidad enorme de verdad. No les gustan las máscaras, no les gusta la falsedad, no les gustan las relaciones superficiales. Ellas sienten cuando existe un amor verdadero, pero también sienten cuando existe falsedad, y eso hace que muchas veces parezcan más maduras emocionalmente de lo que la edad sugiere. Ahora voy a decir algo que me emocionó profundamente cuando apareció en la lectura. La espiritualidad muestra que muchos de estos niños no vinieron solo para recibir cuidados, vinieron para enseñar el significado del cuidado. Y sé que muchos padres van a entender exactamente de lo que estoy hablando, porque existen familias que fueron completamente transformadas después de la llegada de uno de estos niños. Familias que aprendieron a valorar pequeños logros, pequeños avances, pequeños momentos, cosas que antes pasaban desapercibidas. Y eso es un cambio espiritual enorme. Ahora pongan atención porque esto es importante. La espiritualidad no muestra a estos niños como superiores, no los muestra como mejores, no los muestra como especiales, porque valen más que los demás. No. La espiritualidad muestra que cada alma tiene su misión, pero muestra que muchos de estos niños cargan con una capacidad muy fuerte de despertar conciencia a su alrededor. Y eso puede suceder de formas muy diferentes, a veces a través del amor,
A veces a través de la sensibilidad, a veces a través de los desafíos que traen para la familia, porque incluso los desafíos pueden generar crecimiento. Ahora existe una predicción que apareció muy claramente. En los próximos años veo a más padres buscando comprender emocionalmente a sus hijos. Menos juicios, más escucha, menos comparación, más contención, porque la humanidad está empezando a darse cuenta que educar no es solo enseñar, también es aprender. Y tal vez esa sea una de las mayores misiones de esas niñas y niños, enseñar a los adultos a volver a ser humanos. Porque la espiritualidad lo muestra, que el mayor problema del mundo actual no es la falta de tecnología, no es la falta de información, no es la falta de conocimiento, es la falta de conexión verdadera. Y estos niños parecen llevar exactamente ese mensaje, un mensaje silencioso, pero extremadamente poderoso. Y en la próxima parte quiero hablar sobre algo que está preocupando a muchos padres actualmente, el impacto de la tecnología. La tecnología de las pantallas y la energía del mundo moderno sobre estos niños extremadamente sensibles. Después de escuchar a tantas familias, tantos relatos, y observar cómo este cambio ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos años, empecé a preguntarme una cosa. ¿Cómo estará esta generación dentro de 10, 15, 20 años? Porque cuando solo miramos el presente, parece que estamos hablando de casos aislados. Pero cuando empiezas a juntar las piezas, te das cuenta de que hay un movimiento mucho más grande sucediendo. Veo niños extremadamente sensibles, muy intuitivos, emocionalmente profundos, cuestionadoras, conectadas con la naturaleza, animales, sentimientos y propósito. Y al mismo tiempo veo un mundo acelerado, ruidoso, competitivo y lleno de estímulos. Es como si fueran dos frecuencias diferentes. Estuvieran intentando convivir, y eso me hace creer que los próximos años serán un periodo de adaptación, tanto para las familias como para las instituciones. Las escuelas van a tener que replantear sus métodos. Las empresas van a tener que replantear las relaciones humanas. Los padres van a tener que replantear cómo estar presentes y conectar. Y mucha gente se va a dar cuenta de que no basta con enseñar contenido. Es necesario enseñar equilibrio emocional. Algo que me llama la atención es que esta generación parece tener menos tolerancia para relaciones superficiales. Ellas perciben incoherencias rápidamente, sienten cuando alguien está siendo falso, cuestionan reglas que no tienen sentido. Y eso puede generar conflicto al principio, pero también puede generar transformación. Yo no creo que estos niños vinieron para destruir el mundo antiguo. Creo que vinieron para mostrar dónde ya no está funcionando. Y eso es diferente. Ahora existe un punto que considero muy importante. Mucha gente ve la sensibilidad como una debilidad, pero he observado lo contrario. Muchos de estos niños son increíblemente resilientes, enfrentan ambientes que muchas veces no los comprenden y aún así siguen buscando conexión, afecto y significado. Y eso requiere fuerza. Tal vez no la fuerza ruidosa que el mundo suele admirar, pero una fuerza silenciosa. Y siento que esa fuerza se volverá cada vez más importante. Porque el futuro no parece apuntar a menos tecnología. Al contrario, parece apuntar a más automatización, más inteligencia artificial, más velocidad y más información. En ese escenario, las habilidades más valiosas pueden terminar siendo justamente las humanas. Empatía, escucha, presencia, intuición, capacidad de crear vínculos reales, y muchas de esas niñas parecen estar naturalmente inclinadas a eso. Ahora también veo desafíos, ansiedad, sobrecarga emocional, dificultad para adaptarse a ambientes muy agresivos, sensación de no pertenecer. Por eso creo que el gran papel de las familias será crear raíces emocionales fuertes. No la perfección, raíces.
Una niña puede enfrentar el mundo con mucha más seguridad cuando sabe que existe un lugar donde es comprendida. Y quiero dejarles un pensamiento a ustedes. Tal vez la pregunta no sea, ¿qué hay de malo con esta generación? Tal vez la pregunta sea, ¿qué es lo que esta generación está tratando de enseñarnos? Porque mientras más observo a estos niños, más siento que están invitando a los adultos a desacelerar, sentir y escuchar y volver a ver al ser humano antes que la productividad. Y tal vez ese sea uno de los mayores aprendizajes de este tiempo en la próxima parte. Quiero terminar hablando directamente a los padres, madres y familiares que conviven con niños muy sensibles y compartir un mensaje que considero esencial para este momento. Quiero terminar este video hablando principalmente con los padres, con las mamás, con los abuelos, con los tíos, con quienes conviven diariamente, con niños que ven el mundo de una manera diferente, porque sé que muchas veces ustedes se sienten cansados y no hay ningún problema en admitir eso. Existe una imagen que la sociedad creó de que los padres necesitan ser fuertes todo el tiempo. Necesitan saber todas las respuestas. Necesitan resolver todos los problemas. Necesitan encargarse de todo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que hay días difíciles, días de dudas, días en los que te preguntas si estás haciendo lo correcto, días en los que te sientes perdida. Y quiero que sepas que eso es más común de lo que imaginas. Porque a lo largo de los años he hablado con miles de familias. Y hay una frase que escucho repetidamente. Gitana, tengo miedo de no estar haciendo lo suficiente. ¿Y sabes lo que yo respondo? El simple hecho de que estés preocupado ya demuestra cuánto amas a ese niño. Quien ama se preocupa, quien ama busca respuestas, quien ama intenta mejorar, quien ama intenta comprender, y eso ya hace una enorme diferencia. Ahora hay una cosa que me gustaría que todos los padres entendieran: no necesitas transformar a tu hijo en alguien que no es. Parece una frase simple, pero es muy profunda, porque muchas veces pasamos años intentando hacer que una niña encaje en expectativas que ni siquiera son de ella. Comparaciones, presiones, etiquetas, exigencias. Y poco a poco, la niña empieza a creer que hay algo mal con ella, cuando en realidad tal vez ella solo vea el mundo de una manera diferente. Y no estoy diciendo que no existan desafíos, claro que existen. Existen tratamientos importantes, existen terapias importantes, existen acompañamientos importantes. Todo eso debe ser respetado. Pero también existe algo que ninguna terapia puede sustituir. Amor, presencia, acogida, aceptación. Porque una niña que se siente amada enfrenta la vida de una forma completamente diferente. Ahora quiero decir algo muy personal. Si sigues a Luz de Cigana Sulamita, oficial desde hace bastante tiempo, sabes que este tema toca mi corazón de una manera especial. Y tal vez sea exactamente por eso que yo quise traer este video hoy. Porque yo sé cuánto cambia una familia cuando aprende a mirar más allá de las etiquetas, cuando aprende a ver a la persona antes del diagnóstico, cuando aprende a ver el alma antes de la dificultad. Quiero terminar este video hablando principalmente con los padres, con las mamás, con los abuelos, con los tíos, con aquellos que conviven diariamente, con niños que ven el mundo de una manera diferente. Porque sé que muchas veces ustedes se sienten cansados y no hay ningún problema en admitir eso. Existe una imagen que la sociedad creó de que los padres necesitan ser fuertes todo el tiempo. Necesitan saber todas las respuestas. Necesitan resolver todos los problemas. Necesitan encargarse de todo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que hay días difíciles, días de dudas, días en los que te preguntas si estás haciendo lo correcto.
días en los que te sientes perdida. Y quiero que sepas que eso es más común de lo que imaginas, porque a lo largo de los años he hablado con miles de familias y hay una frase que escucho repetidamente: Gitana, tengo miedo de no estar haciendo lo suficiente. ¿Y sabes qué respondo yo? El simple hecho de que te preocupes ya demuestra cuánto amas a esa niña. Quien ama se preocupa. Quien ama busca respuestas. Quien ama intenta mejorar. Quien ama intenta comprender. Y eso ya hace una enorme diferencia. Ahora, hay una cosa que me gustaría que todos los padres entendieran. No necesitas transformar a tu hijo en alguien que no es. Parece una frase simple, pero es muy profunda, porque muchas veces pasamos años intentando hacer que una niña encaje dentro de expectativas que ni siquiera son suyas, comparaciones, presiones, etiquetas, niñas. Y poco a poco, la niña empieza a creer que hay algo mal con ella, cuando en realidad tal vez solo vea el mundo de una manera diferente. Y no estoy diciendo que no existan desafíos. Claro que existen. Existen tratamientos importantes, existen terapias importantes, existen seguimientos importantes. Todo eso debe ser respetado. Pero también existe algo que ninguna terapia puede sustituir. Amor, presencia, acogida, aceptación. Porque una niña que se siente amada enfrenta la vida de una manera completamente diferente. Ahora quiero decir algo muy personal. Si sigues mi canal desde hace bastante tiempo, sabes que este tema toca mi corazón de una manera especial. Y tal vez sea exactamente por eso que quise compartir este video hoy. Porque yo sé cuánto cambia una familia cuando aprende a mirar más allá de las etiquetas. Cuando aprende a ver a la persona antes del diagnóstico, cuando aprende a ver el alma antes de la dificultad. Y eso lo transforma todo. Ahora hay una reflexión que me gustaría compartir. Tal vez algunos de estos niños no hayan venido para adaptarse completamente al mundo. Tal vez hayan venido para ayudar al mundo a cambiar un poco también. Piénsalo, porque durante mucho tiempo creímos que la inteligencia era solo memorizar información. Pero hoy estamos descubriendo que la inteligencia también es empatía, también es sensibilidad, también es compasión, también es capacidad de amar. Y muchos de estos niños parecen entender eso de manera natural. Ahora quiero que hagas una cosa. Cuando termines este video, mira a tu hijo o a tu nieto o a ese niño especial que forma parte de tu vida e intenta observarlo sin expectativas, sin comparaciones, sin exigencias, solo obsérvalo. Tal vez descubras cualidades que estaban pasando desapercibidas. Tal vez notes fuerzas que nunca habías notado. Tal vez veas una luz que estaba escondida detrás de las preocupaciones del día a día, que a veces nos enfocamos tanto en lo que la niña aún no hace, que olvidamos valorar todo lo que ella ya hace. E isso é uma pena, porque cada criança possui algo único para oferecer ao mundo, cada uma, sem exceção, meus amores. Yo creo que no estamos viviendo una generación peor. Al contrario, creo que estamos viviendo una generación que vino a desafiarnos a evolucionar. para que seamos más pacientes, Mais humanos, mais conscientes, presentes. Tal vez esa sea una de las mayores lecciones de este tiempo. Y si hay un mensaje que me gustaría que te llevaras de este video, no subestimes el poder del amor dentro de uma família, porque muitas vezes é justamente o amor que cria um ambiente onde uma criança consegue florescer. Que Santa Sara abençoe todas as famílias que estão me ouvindo agora, que ela proteja cada criança, que ela fortaleça cada pai e cada mãe que está dando o seu melhor todos os dias, e que nunca falte esperança, sabedoria e luz dentro do seu lar. Um beijo.
beijo enorme da cigana e até nosso próximo encontro, se Papai do Céu permitir.